Grabando. Muy buenas noches, profesora Karen Cuadro Gamarra. En esta oportunidad vamos a dar inicio al examen final del trabajo encomendado. Los estudiantes somos Ricardo Bento Eduardo y Alberto Orellana Orellana. El objetivo de este trabajo es dar a conocer el fenómeno económico de la pobreza. Voy a dar una breve introducción en la cual la pobreza se debe considerar el núcleo de la teoría del desarrollo. Las grandes dificultades de las economías en desarrollo se relacionan con la persistente pobreza, la falta de sostenibilidad del crecimiento y el desarrollo, pues estos son aspectos que originan los más arduos debates. Dicho eso, comenzamos con la presentación. Muchas gracias, Continúa, Alberto. compañero. Muy bien. Comencemos por definir el término pobreza. ¿Qué entendemos por pobreza? La pobreza es una condición en la cual una o más personas tienen un nivel de bienestar inferior al mínimo socialmente aceptado. En una primera aproximación, la pobreza se asocia con la incapacidad de las personas para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. Alberto, por favor. Listo. La pobreza en América Latina. Según el informe Panorama Social 2022, proyecta que 201 millones de personas, 201 millones de personas viven en situación de pobreza. De los que 82 millones de personas, el 13.1 se encuentra en pobreza extrema. El organismo regional llama a abordar con urgencia la crisis silenciosa de la educación para evitar el riesgo de una generación perdida. Continúa, compañero. Muy bien. La pobreza en el Perú. 7 de cada 10 peruanos son pobres o vulnerables de caer en pobreza. Esto según el nuevo informe del Banco Mundial, publicado en Lima el 26 de abril del 2023. Durante 2 décadas, el Perú logró reducir gran parte de su pobreza gracias a un significativo crecimiento económico. Alberto, por favor. Gracias, compañero. En esta diapositiva vamos a determinar y desarrollar la escuela económica con la que se relaciona el fenómeno económico. Por lo tanto, nosotros hemos visto una correlación con la escuela neoliberal, en la que el neoliberalismo es una ideología que postula que los individuos son los únicos responsables de su propio destino y que es a partir de sus méritos personales que obtendrán la promoción social. Dicho esto, el liberalismo y la pobreza. A nuestro juicio, la reducción de la pobreza no ha respondido a que la política económica neoliberal haya empezado a rendir frutos a partir de 1994, que deriva del éxodo emprendido por los excluidos del mercado de trabajo, que optaron por abandonar el país ante la imposibilidad de emplearse adecuadamente y que suman varios cientos de miles. Continúa, compañero. Muchas gracias. Por otro lado, la reducción de la tasa de crecimiento poblacional, donde además del saldo migratorio negativo, ha contribuido una compulsiva política antinatalista. La tasa de crecimiento en la actualidad ha caído de un 2.1% a 1.7%. Alberto, por favor. Listo. Las transferencias de dinero de los peruanos residentes en el extranjero hacen a sus familiares complementando los macro ingresos. Dicho esto, la ayuda que reciben los más pobres proveniente de la cooperación internacional, de iglesias y de organismos estatales, ninguna de las cuales asegura la sostenibilidad futura de los grupos meta y que por sí solas no constituyen ningún antídoto contra la pobreza. Continúa, compañero. Siguiente diapositiva. Muy bien, ahora vamos a explicar qué conceptos de la economía estudiados en clase se relacionan con el fenómeno económico. Por un lado tenemos el crecimiento. Es la relación entre crecimiento económico y pobreza es más débil en el Perú que en otros países del mundo. Es decir, el Perú necesita crecer a un ritmo más acelerado que otros países para poder reducir la pobreza o incluso para evitar que ésta aumente.
Alberto, por favor. Listo. En la siguiente diapositiva vamos a explicar qué conceptos de la economía estudiados en clase se relacionan con el fenómeno económico. En este caso, el crecimiento económico es el crecimiento de la renta nacional o el PBI por persona de un país o una región o un grupo de países, como es el caso de la Unión Europea. En un plazo de tiempo, lo más habitual es medirlo de forma anual para comparar cómo ha crecido o no a cada año. Continúa, compañero. Muy bien. En este punto vamos a ver cuáles son los programas sociales que el Estado tiene en la actualidad para poder contrarrestar la pobreza. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es aliviar las restricciones extremas de consumo, romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza y potenciar el capital humano de los hogares más pobres del Perú. Alberto, por favor, para más detalles. Listo. Estos programas sociales son los siguientes, como el ya conocido Cunamás, Jaliwarma, Programa Juntos, Pensión 65 y Foncodes. Dicho esto, pasamos a la siguiente diapositiva, en donde vamos a analizar la perspectiva macroeconómica en el fenómeno económico. La macroeconomía es una de las ramas de la economía que estudia el funcionamiento de esta en su conjunto. Estudia las expansiones, las recesiones, la producción total de bienes y servicios, el crecimiento de la economía, las tasas de inflación y desempleo, la balanza de pagos y, por último, los tipos de cambio, entre otros. Continúa, compañero. Muy bien. Ahora vamos a ver la política de precios administrados, donde el primer periodo muchos precios estuvieron bajo el control del gobierno, particularmente los bienes producidos por empresas públicas. Por otro lado, la política comercial es evidente el cambio a partir de 1990, cuando la economía se hace más abierta al comercio internacional. Alberto, por favor. Listo. Continuando con la diapositiva, reformas estructurales. Hay que mencionar también el conjunto de medidas dentro de lo que se llama las reformas estructurales ejecutadas durante el periodo de Alberto Fujimori, aparte de la liberación del mercado de capitales y la creación del sistema privado de pensiones. Lo que es política monetaria cambiaria, la emisión primaria fue incontrolada durante la hiperinflación, convirtiéndose en una variable endógena. Por último, política fiscal. El nivel de gasto público nominal ha sufrido menos oscilaciones en el segundo periodo, especialmente cuando la tasa de inflación estaba ya controlada. Continúa con la diapositiva, por favor. Muy bien. Ahora, el análisis microeconómico de la pobreza en Perú muestra los siguientes resultados. Por un lado, tenemos la pobreza está principalmente determinada porque los ingresos de los pobres son no solo bajos, sino altamente volátiles. Por otro lado, la pobreza se explica porque las decisiones importantes que toman los pobres muchas veces presentan información incompleta. Alberto, por favor. Por tercer punto, la pobreza depende de las restricciones externas de los pobres que enfrentan en algunos mercados en los que participan, donde por lo general están marginados de las decisiones automáticas y fáciles en las que éstas tienen alcance los sectores mayores con mayores ingresos. Continuando, ahí el cuarto punto, los pobres están expuestos a más y mayores riesgos que el resto de la población. Ellos tienen mayor probabilidad de caer en trampas de pobreza crónica que las personas de mayores ingresos. Y por último, el quinto punto, para combatir la pobreza se requiere, por un lado, actuar tratando de modular las decisiones de los pobres a través de difusión de información y de mecanismos prestados de la economía del comportamiento como el mecanismo de encuadre. Continúa, compañero. Muy bien, para terminar, las conclusiones. Por un lado tenemos la visión neoliberal influyó a los organismos internacionales que son responsables de las políticas de estabilización y ajuste estructural para crear los programas contra la pobreza. En el caso de oportunidades que, además de su función asistencialista, se utilizan para tranquilizar a la sociedad y evitar los movimientos sociales. Alberto, por favor. En cuanto a la inversión en el capital humano, las oportunidades se aplican donde ya existen las clínicas, centros de salud y escuelas. Por esto todavía hay lugares en México donde este programa no llega y cuando llega la calidad de servicios médicos e infraestructura educativa son muy precarios. Continúa, compañero. Por otro lado, tenemos mejorar la calidad y cantidad de la oferta de los servicios de sanidad, educación, nutrición y programas sociales con la vigilancia de los propios interesados para rendimiento de cuentas, básicamente. Alberto, el último punto, por favor.
Bueno, y por último tenemos lo que es la generación de empleos formales estables en las regiones donde los pobres viven y ha probado ser la manera más segura de aumentar y estabilizar sus ingresos. Dicho esto, profesora, agradezco la oportunidad y espero que haya sido de su agrado. Muy amable. Gracias.